Sin duda, en la historia, han existido muchas minorías que han sido el blanco de la discriminación y de la burla. A pesar de que no hacían daño a nadie, fueron relegados de la sociedad por no seguir la norma establecida por el gobierno o por la iglesia. Muchas leyes fueron saltadas por ellos, según sus perseguidores, pero sin duda alguna, uno de los grupos más perseguidos de la historia es la de los zapotes. A los zapotes se les marginó y discriminó social, económica y jurídicamente. Las sucesivas leyes promulgadas por las instituciones que representaban las entidades políticas locales y las del conjunto del reino perfilaron un cordón sanitario asfixiante alrededor de esta comunidad que tenía el objetivo de dar carta de naturaleza a la discriminación social previamente instituida. No se les permitía disponer ni del uso ni de la propiedad de la tierra, ni la de los rebaños de ganado, y en un contexto histórico en el que la riqueza se medía por el dominio del aparato agrario, esta orden equivalía a una condena perpetua a la pobreza económica y la marginación social. Se les obligaba a residir en barrios separados del núcleo poblacional principal, alejados del perímetro amurallado o de las corrientes de agua que señalaban el límite entre los espacios urbanos protegidos por los privilegios jurídicos y los espacios rurales sometidos a la violencia señorial de las autoridades mayores que ejercían sobre el territorio una particular forma de microfeudalismo. En consecuencia, los zapotes quedaban desclasados, perpetuamente reducidos y emplazados en la base de la pirámide económica, sin la posibilidad de construir una comunidad de interés similar a los gremios artesanos o a las hermandades de campesinos y articular una voz representativa y naturalmente reivindicativa en el seno de las instituciones de gobierno locales de los valles. Quedaban al margen de los privilegios jurídicos que regulaban y equilibraban las relaciones entre los poderes señoriales locales y el conjunto de la sociedad, y quedaban absolutamente desamparados ante las prácticas abusivas del régimen señorial. También quedaban al margen de los círculos de producción que alimentaban los mercados generales. Eliminados como competidores de los artesanos autóctonos, quedaban absolutamente vinculados a la voluntad del poder señorial, que fijaba unilateralmente volúmenes, condiciones y precios en el ejercicio de las actividades profesionales de los zapotes. Se les vigilaba y se les limitaba los movimientos. Se les consideró etnia distinta, marginados y perseguidos. Eran bautizados en pilas aparte, que no podía tocar ningún cristiano. Eran obligados a llevar una especie de alpargatas planas, porque se suponía que el contacto de su piel infectaba la tierra. Hombres absolutamente al margen de la realidad, un caso de exclusión como ningún otro. Todavía queda el recuerdo de lo que algún día fue la etnia más perseguida. Odiados y perseguidos, torturados e injuriados, condenados a huir como prófugos errantes por un delito que jamás cometieron. La historia está llena de injusticias y de infamias que se perpetuaron durante siglos, hechos terribles que llevaron a pueblos enteros a ser marcados de por vida. Se les obligaba a entrar a la iglesia por una puerta diferente, se les bautizaba en una pila diferente,
No se les bautizaba de día, sino de noche. Se les enterraba de noche en cementerios no consagrados. Eran cristianos católicos, pero a la hora de darles la comunión, se les daba con unas pinzas de madera para no tocarlos. No se les permitía casarse con no agotes. No podían participar en las reuniones ni festividades populares. Cierto es que los agotes no tenían unos rasgos físicos claramente diferenciadores, aunque se decía de ellos que transmitían la lepra, que portaban todo tipo de enfermedades, que contaminaban cualquier cosa que tocasen e incluso que tenían un rabo. Se comentaba además que adoraban al demonio y eran homosexuales. Si se les sorprendía descalzos por el campo, se les quemaban los pies al rojo vivo, porque el tacto de su piel con el suelo podía contaminar las cosechas. Como no había una manera de distinguirlos por su aspecto físico, se les obligaba a llevar una marca roja en forma de pie de gato o de peta de oca sobre sus vestimentas, así cualquiera podía identificarlos huyendo de su peligroso contacto. Dentro de la iglesia tenían un lugar reservado, alejado al fondo de feligreses. También en el otro mundo había distinciones. Cerca del camposanto tenían una zona aparte, sin datos, tumbas o referencias, y jamás eran enterrados en lugar sagrado. La persecución de los agotes fue un hecho tan trágico que los lugares donde pasó lo han intentado borrar para siempre de sus mentes. Vemos Bozate. Ahora el lugar es uno de los más tranquilos de España, pero todavía queda el recuerdo del paso de ese grupo prohibido. Ahí, en el pueblo de Ariscún, el recuerdo de los agotes quiere ser olvidado para siempre. Todavía quedan algunas casuchas que fueron habitadas algún día por ellos, por uno de los grupos más perseguidos.